plásticos. Los procesos más comunes son extrusión, moldeo por inyección, moldeo por reacción-inyección, moldeo de película por soplado o moldeo de película soplada, es sinónimo, o también moldeo de burbuja, tiene varios nombres, moldeo por soplado, moldeo rotacional o rotomoldeo, moldeo por transferencia, moldeo por compresión, moldeo por espuma, pultrusión, termoformado, calandriado, vaciado o casting. Extrusión. En este proceso, una tolva alimentadora que tiene dentro un tornillo sin fin giratorio o tornillo de Arquímedes o husillo, transporta los pellets por una cámara de calefacción que lo funde, lo reblandece para finalmente hacerlo pasar por el orificio de un dado con una sección deseada. En la imagen podemos ver las partes importantes de una extrusora. Podemos ver pues a grandes rasgos que tenemos la zona de alimentación, la zona de compresión y la zona de dosificación. Las extrusoras pueden ser de un solo tornillo, de doble tornillo o de tornillos múltiples. Los diseños han evolucionado con el tiempo y ahorita son bastante complejos, aunque los análisis se hacen con tornillos básicos, como si fuera el tornillo de Arquímedes. Materiales básicos para este proceso, los termoplásticos y los productos típicos, pues son los tubos, los sellos, perfiles, revestimiento de los conductores eléctricos. Por aquí tenemos unas imágenes, unos ejemplos. El moldeo por inyección. Durante este proceso el plástico fundido se introduce en forma forzada, se inyecta en un molde y se enfría hasta que solidifica. Cuando la pieza se ha enfriado, se abre el molde, se expulsa y se repite el ciclo. Por aquí abajo podemos ver la animación de cómo es el proceso de inyección. Actualmente el proceso de inyección tiene cierto parecido al de extrusión porque el émbolo, el pistón que empuja el polímero, también gira como si fuera un tornillo. En esa parte se parece al proceso de extrusión. Material básico para este proceso: se pueden usar termoplásticos y también se pueden usar termoestables. Productos típicos: cajas, recipientes, tapas, perillas, herramientas, lentes. Es el proceso número 1. Tenemos un dibujo técnico de una máquina inyectora donde se ve pues, los mecanismos que utiliza el molde para abrir y para cerrar. En la imagen de la derecha abajo. Por aquí tenemos una animación de inyección de taparroscas. En la animación se ve que salen 4 taparroscas y en el otro video se ve el proceso real de inyección de taparroscas, donde pues se ve que no son solo 4, son muchas taparroscas las que se inyectan a la vez. Es el proceso número 1, así que la mayoría de los productos de plástico son producidos por inyección. Artículos de oficina, artículos desechables, artículos como envases, juguetería, etc. Moldeo por reacción, inyección, o también llamado RIM, consiste en la mezcla de 2 líquidos altamente reactivos que se inyectan inmediatamente en la cavidad de un molde, donde la reacción química genera la solidificación, o sea que es la resina y su catalizador. Los uretanos, epóxicos y formaldehídos de urea son ejemplos de estos sistemas. El RIM se desarrolló con el poliuretano para producir grandes componentes automotrices, tales como las defensas, alerones y salpicaderas. Esta clase de piezas constituye la aplicación principal del proceso. Hay muchas piezas automotrices, como esta que se ve aquí, que es la tapa del filtro del aire. Estoy hablando de la imagen que se ve un plástico de color negro. Es la tapa del filtro de aire de un motor y está hecha de un termoestable. Por eso vemos que muchos de los plásticos en el motor pues no se funden, no se reblandecen. Moldeo de película por soplado. Este proceso consiste básicamente en extruir un termoplástico, extruir, o sea que el proceso ocupa una extrusora, hacia un dado cilíndrico e inflarlo de forma continua, formando un producto tubular que puede ser utilizado directamente o cortado en forma de película o film.
También se le conoce como extrusión de película soplada, como había mencionado anteriormente, o película por extrusión de burbuja. Por ahí se ve las imágenes de la puesta en marcha de un equipo. Ese puesta en marcha nomás es una vez en la vida cuando se instala el equipo en la fábrica. Una vez que está funcionando, trabaja de forma continua, nunca se detiene. Por eso le llaman burbuja, porque pareciera que se hacen burbujas como las burbujas de los chicles, ¿verdad? Hay una serie de rodillos que lo extienden. Ahí se está estabilizando el proceso. Y ahí se ve la imagen parecida a la imagen que aparece en los libros, donde se ve en el tubo, en la burbuja, la parte más delgada hacia abajo. Por ahí vemos un dado de 9 extrusoras que puede producir 9 capas a la vez, y viene por ahí una imagen de una planta completa en 3D, nomás que en esa imagen se ve que la burbuja se infla hacia abajo. Moldeo por soplado. El moldeo por soplado es un proceso en el que se utiliza la presión de aire para expandir el plástico en una cavidad de un molde. Este proceso se utiliza en la fabricación de piezas plásticas huecas, con paredes delgadas y de una sola pieza, tales como botellas y recipientes. Podemos ver una animación del proceso de moldeo por soplado. Entra esa piecita, que esa piecita se llama preforma. La preforma previamente se fabrica por inyección y esa preforma se calienta en hornos infrarrojos, en donde entra en el molde, se inyecta aire a presión y toma la forma del molde. Por ahí tenemos unos moldes de unos refrescos conocidos. Este es un video del proceso real. Ahí es el alimentador de las preformas. Las preformas están cayendo en la tolva. Fíjense lo ingenioso del mecanismo, ¿no? Cómo cae la preforma y la forma que tiene esa pequeña tolva hace que rebote y caiga de cabeza la preforma, y un pistón la empuja hacia abajo, la presiona contra una boquilla y están las preformas caminando alrededor de un horno infrarrojo. El horno infrarrojo lo que va a hacer es que va a reblandecer las piezas y después de ser reblandecidas y darle la vuelta a lo que es la máquina de soplado, terminan del otro lado en el molde, que se cierra y se inyecta el aire a presión. En este caso, el molde, si se fijan, tiene 2 cavidades, así que se producen 2 botellas. Ahorita vamos a ver cómo es el molde. Se alcanzaba a ver en el fondo, pero vamos a movernos y acercarnos de este lado, y ahí se alcanza a ver el molde. Se puede ver que salen 2 botellas a la vez. Un diseño de botella muy común. Moldeo rotacional. En este proceso se carga el plástico en forma de polvo o de resina, y este plástico recubre las superficies internas de un molde de metal que se calienta y que gira en 2 ejes. El calor funde o reblandece el material. Cuando se enfría el molde, solidifica el material fundido y forma una pieza hueca. Por ahí viene un ejemplo en forma de imagen de un patito, y ahí se ve que se introduce el polímero en forma de polvo y cómo el patito se pone a girar en 2 ejes a la vez. Entonces el polímero en polvo se empieza a deslizar a través de todas las superficies internas, mientras que se calienta el molde del patito, funde, enfría, solidifica, se abre el molde y ya tienes una pieza hueca. Por aquí abajo se ve una animación de cómo se hacen los tinacos. Ahí se alcanza a ver cómo giran en 2 ejes a la vez. Se fijan que metieron el termoplástico en forma de polvo.
está girando dos ejes a la vez. Y eso básicamente es un horno gigante que lo está calentando. Y aquí están metiendo una segunda capa de plástico blanco, porque estos son tinacos de doble capa. El primer plástico que pusieron era de color azul y el segundo plástico que ponen es de color blanco. Entonces cuando lo abren verán que pues el tinaco tiene doble capa. Se pueden ver varios diseños que utilizan ellos para hacer el movimiento en dos ejes. Es todo por hoy.